Buenas noches. Empezamos otra vez después de este breve paréntesis de las Navidades. Está con ustedes en nuestra ciudad, aquí en Televisión San Roque. Nosotros, los que componemos este programa, pues os deseamos lo mejor para este año, que hace muy poco que ha entrado. Y supongo que alguno estará ahora, pues bueno, pues cuidando de que se vaya ese resfriado que todos padecemos, ¿no? Esa gripe que ha entrado, pues se puede decir como mala idea. Ustedes, como saben, nuestra ciudad es el nombre genérico del programa, pero estamos tratando en esta primera etapa a dos ciudades que yo creo que son importantes porque en sus raíces fueron solo una, fue la ciudad de Gibraltar. Después, con el tiempo, fue la ciudad de Gibraltar en San Roque, y después esa ciudad, la ciudad de Gibraltar en San Roque, pasó a ser, pues bueno, San Roque, la ciudad de Gibraltar en San Roque, y la línea de la Concepción. En 1870 la línea se segrega como ciudad de San Roque y empieza a hacer su historia. Alternando esas dos ciudades, tanto la línea como San Roque, estamos en esta etapa y hoy vamos a hablar del Zabal y vamos a ver ese huerto de la línea. Pero antes, cuando alguien se nos muere, alguien que está muy cerca y alguien que ha hecho algo por estas ciudades y sobre todo en este caso en la línea, pues José de la Vega Rodríguez, por ejemplo, que ha sido enterrado hoy, un hombre que ha trabajado las letras de la historia de la línea a golpe de pluma, que escribió la primera historia de la línea de la Concepción. Desgraciadamente a los 77 años ha sido incinerado hoy. Y la verdad es que estamos apenados porque siempre que se nos va una pluma, este programa lo padece. Pero también se nos ha ido hace muy poco Maricha de Villar Lima. Ahí la tenemos en imágenes, una mujer de la saga de los Villar de la Línea, del cine cómico y demás, que luchó, se quedó viuda muy joven, luchó toda su vida por el bien de los demás, ha sido enterrada en la línea con su féretro cubierto por la bandera de la Cruz Roja, a la cual dedicó bastante de su vida. Estaba en condecoraciones por esos méritos, no sé exactamente si era la Orden de Isabel la Católica o algo por el estilo, pero era una condecoración que aunaba todo ese esfuerzo. Y la misa que se celebró en la iglesia de la Inmaculada, en la línea, pues fue concelebrada por 6 sacerdotes, donde estuvo el arcipreste, el padre Valenzuela, ese que recordamos ahora de esa lotería de Navidad que repartió en el barrio San José, y el padre Trigo, no podía faltar, el padre Junco, perdón, y bueno, pues a los dos les deseamos que descansen en paz. Bueno, y ya entramos sin más preámbulo con Eduardo López, es alcalde de San Roque y hombre muy vinculado a la historia nuestra, ya no de San Roque, sino del campo de Gibraltar, y con Paco Tornaiz, Francisco Tornaiz de Cózar, que como todos saben es archivero honorífico de la línea, un hombre que tiene editado libros, que ha participado en muchos programas, y hay que decir de que las uvas de la SER, por esa labor, es decir, aparte de todos los premios, las uvas de la SER se la dieron, la que concede todos los años. Este año, pues Paco ha tomado 9 más, aparte de las 12 ha tomado la 13 uvas que se la dio la cadena SER. Bueno, pues el Zabal. Vamos a ver primero por qué el Zabal, de dónde viene el nombre. Vamos a ver si hacemos un poco de historia, porque eso del Zabal, que como podemos decir también que, bueno, que es parte de los huertos de Gibraltar, que todo que el llano de lo que conocíamos como Campo Neutral, Parque Reina Sofía, hasta el Zabal, pero quien no comió lechugas o pimiento del Zabal. Pero Eduardo, vamos a entrar un poco en la toponimia o el nombre de Zabal, ¿de dónde viene más o menos, así por los datos un poco que podemos tener? Bueno, no hay muchas certezas sobre estos temas, siempre hay que ponerlo un poco en cuarentena, pero yo lo que he podido leer, lo que he podido investigar, en las medidas de mis posibilidades, he encontrado personas que me aseguran que el nombre Zabal es un apellido hebreo, o una voz hebrea, que puede ser apellido o una voz hebrea, ¿no? Entonces, circunstancialmente he leído cosas y he leído voces, algunas voces en hebreo, que tienen esa misma grafía, o sea, Zabal, con S estamos hablando,
a veces con una H al final, o con una H, y es curioso porque el significado de eso, de ese término Sabá, en hebreo, todo el mundo pensará en el sábado, ¿no? Sí. Pues hace referencia a resplandor, fulgor, resplandor, y en este caso es la primera luz del día, el alba. Es decir, que este tiene que ser el sitio de la línea por donde se ve primero, eso Paco no lo podrá decir ahora, por donde primero se ve amanecer. Sí, es que pasa una cosa, claro, es que la palabra Sabbath, S-A-B-A-T-H, significa día libre, significa descanso, día santo, sábado. Es el sábado. Puede ser algo de iluminación, iluminado por la luz, sino porque es un día iluminado, porque se día santo es el día que descansan los hebreos. Entonces se escribe Sabbath, porque el otro nombre que aquí tenemos empieza Sabbath, C-A-B-A, acento, luego hay otro Sabar con él al final, y está el Sabar, que es el que conocemos nosotros, que aquí puede haber un error entre la S y la Z, no porque, sino que está confundido. Un error con el cambio la L final Pero que claro, aparece. es importante. Ahí tenemos imágenes que ya estamos viendo, bueno, son imágenes antiguas, como ustedes pueden ver, del Zabal o el Sabá, Sí, y para que con una ubicación más o menos avances. clara de dónde está prácticamente, pues bueno, al pie de Gibraltar. Ahí estamos haciendo, viendo que bueno, que Está frente al cementerio. exactamente, que está muy cerca del cementerio, que parece que está pegado a Gibraltar, no, pero hay una distancia que Esa está imagen toda no, la línea. no es, hoy no está así. Ajá. Ahí faltan los árboles esos. Sí. Ahí hicieron la fábrica esta de conversa. De Conversa, sí, conservas Al lado. vegetales, sociedad anónima. Bueno, y ese, el inicio del Zabar, ahí termina el Zabar bajo, Ajá. en la planicie, y luego empieza ya la cuesta, que ya es el alto. Es curioso, Paco, que hasta 1870, cuando yo he podido leer, se seguía escribiendo todavía S-A-B-A y acentuado. Ahí está, Sabá. sí, exactamente. Y hablan del sitio del Sabá, Sí. el Sabá, el sitio del Sabá, el Ventorrillo del Sabá, la huerta, los baldíos del Sabá, pero siempre con S, con Sí. B, con S y acentuado. La Z es en lo que nos cae, porque parece que es una... Después, a partir de ahí aparece la Z y la L final. Sí, claro. Y ese nombre cambia, de Sabá a Zabal. Es que a través de lo escrito lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ya la dehesa de Saba. Dehesa de Saba. Esta Sí. también, Cachó de Saba. Lo mismo Sí, que el pues Cachó puede termina, ser- que es el Cachó que termina allí por Guadalquitón. También puede ser porque O sea que hay una- en Gibraltar empezaron a llegar judíos cuando prácticamente los reyes católicos, hay la expulsión de los judíos y demás, y muchos pues prácticamente se quedaron y además pernoctaban en lo que era la línea, ¿no? En toda esa parte, porque ni estaba en Gibraltar ni estaba... Puede ser que algún judío que se tuviera de apellido Sabat o como dice, se quedara ahí y dijera, bueno, Y pues empezarán a nombrar aquello por exactamente, el como la nombre Es vuelta un poco de... río, lo mismo que con la palabra llanito, ¿no? Que Sí. escriben con ella y con E, de Giovanni, es con Y, ¿no? Puede parecer un señor que se llamara, no está Faba, y está otro Saba, que era el dueño de un hispano, de un café, Saba con V. Sí. O sea que Sí, son sí. apellidos que desde enero, y ya, a lo mejor tuvo ahí un pedazo de terreno cultivando, uno de Gibraltar, un inglés o un hebreo, pues la mezcla aquí es enorme, y ahora adivina, ¿no? La cuestión que ahí tenemos ese nombre, El primero que le diera nombre a aquello, porque él fuera una posesión suya, pero que según lo o lo escrito, escribiera su nombre y tal, a partir de ella, la garantía que es con S, no con Z. Está mal escrito, ahí No, bueno, o el mismo habla, tú sabes que los andaluces, la S pasa a ser Z en casi todas las palabras, ¿no? Y más al empezar, pues, ¿no? Pues entonces puede que el vocablo se haya ido por ahí, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo, y como siempre, es una... porque El título en es inglés. penoso que no tuviéramos nosotros postal en aquella época y siempre tenemos que leerlo en inglés, pero bueno, no nos queda más remedio. Ahí tenemos una vista que está tomada prácticamente desde Sierra Carbonera, y entonces estamos viendo lo que es la línea en sí y todo lo que son los llanos de los huertos, de los huertos. los aledaños a la línea. Y entonces los huertos, nos pudiéramos centrar un poco leyendo libros como Ayala o leyendo a Luna o leyendo... parece que los huertos estaban desde prácticamente la caída de la roca hasta para atrás, eran huertos, yo ¿no? lo creo que y ahí donde se fundamentalmente sustentaba... sembrado de viñas. Ajá. Había muchas viñas. Desde Puerta Tierra Sí. empezaban ya las viñas. Ajá. Y eso llegaba hasta Guadalquivir. Claro, hablando sobre Ayala precisamente, y aquí una nota aquí que dice en la historia de Gibraltar,
de 1682, dice Ayala, dice, todo este terreno estaba poblado de viñas desde casi 200 años antes que se perdiera la plaza en 1604. Por lo menos estaba plantado desde Guadagarranque hasta los puertos de Alcortijo, que presenta, se llamaba de los Torrecillas en Guadalquitón. O sea que esta zona estaba siempre ha estado cultivada. ¿Y el terreno para qué vale? Este terreno vale para eso, no vale para el trigo. Ahí estamos viendo, Paco, explícanos eso. Esa es la zona de tierra, Bueno, ahí es lo que se ve un cañaveral, junto al cementerio, sí. Que eso es una foto, tiene ya por lo menos 20 años, Ajá. Que eso ya no desapareció de ahí. Es uno de los tantos matorrales que había en la zona de los huertos. Porque la línea prácticamente se abastecía de la huerta del Zabal, ¿no? Bueno, lo que era hortalizas y eso era prácticamente... Es que no puedo confundir a los huertos, el Zabal con los huertos de dentro del casco ya de la población. Sí. El Zabal ya era, antes que la línea, ni siquiera San Roque ya existían los cultivos. Sí. Ahora los huertos de la línea vienen después, empieza a partir de las fortificaciones. Como demuestra los huertos de los genoveses que están pegados a la roca, que desaparecen con el último ataque. Y en la línea, detrás de los huertos parece que nacen ahí para suministrar a las fuerzas verduras y frutas y eso, ¿no? Porque detrás de las líneas había también huertas, que se ven los grabados antiguos. Ahí estamos viendo... Aparte campamento y la llanura de la línea. Ahí estamos viendo unas imágenes que cualquier chaval de la línea de San Roque o que se acerque y ve cómo está ahora mismo, claro, ese camino, pues es el camino al cementerio. Esta es la carretera de Liguerón, antes de llegar cruce con el arroyo de Estepona. Y ahora pues verá el cambio tan ahora tremendo. Veremos al lado de esta la famosa venta de Salvador, que tiene una historia... Ahí tenemos ya imágenes, pues bueno, pues ya actuales. Por ejemplo... sí. Y bueno, pues se ve el cambio de que ha las industrias que se han instalado ahí. Toda esa zona. Ahí había 10 hectáreas de suelo industrial, ¿no? Bueno, claro, hubo ahí una clasificación que se hizo entonces, la parte industrial y la parte no se podía construir nada, y que llegaba incluso hasta la calle Manuel de Falla, que luego tuvieron que levantarlo porque no se iban a comer media línea, ¿no? Pero lo que pasa es que eso también se ha quedado muy estrecho porque es la salida de Liguerón, es la continuidad de la Nacional 340, se puede decir. Pero ya hay un tráfico enorme y se ha quedado que prácticamente esa carretera se tenía ya dos vías. Claro. Porque es una carretera de entrada tan importante como la de San Roque, ¿no? O la de España. Claro. Pero lo que pasa es que eso se ha quedado ahí con muchos problemas porque antes era un camino, eso se cortaba al cementerio un montón de años, estuvo el cementerio sin carretera. Sí. Tuvieron que construir unos carros especiales para transportar los cadáveres, las casas, y empieza a desarrollarse, y su mayor desarrollo lo tiene a partir del año 40, cuando construye una pista militar que comunica ya por la parte aquí de Málaga, y luego se convierte en carretera ya. El que esa tiene un proceso muy... antes estaba cortada la comunicación, sí, por aquí, por la parte de Liguerón, lo que había una pista. Ahí estamos viendo lo que es la entrada de la línea por campamento. No, esto sigue siendo... Esto es la parte de ahí. Sigue siendo todavía la carretera de Liguerón. La carretera de Liguerón, ahí dice pone Mixa. Ahí están los carteles. Claro, ahí empieza exactamente la entrada del término municipal. Ahí está la industria. De demarcación está ahí. ¿Lo ves? No, me parece que no. ¿Qué te dice ahí? Es que se confunde. Está Misa y está la de Hormigón y detrás, bueno, pero lo podemos ver, que aunque ya lo vemos, que se nos ha colado, esta es la de campamento y ahí es donde está un gran almacén, hay un gran comercial ahí y se nos ha colado la imagen, se nos ha colado. Pero bueno, para no confundir, eso es la entrada de campamento a lo que es el polígono industrial de campamento. A eso ya sí, eso es ya la visto por el otro lado. Pero me estaba a mí llamando la atención y digo, no, eso no me suena a mí. He visto Misa y Misa es lo que se hizo. De todas maneras, ahí muy cerca de la venta Salvador estuvo el límite de San Roque, por eso lo mismo se nos ha colado. Y ahora vamos a hablar. Bueno, esto lo vamos a dejar para después. Del Zabal, Paco, también habrá que decir, sobre todo para los más jóvenes que se interesan por nuestro programa,
Hombre, no ha tenido la importancia en lo que es la línea, el municipio de La Línea. Tener una vista de los huertos. Los huertos. No tiene la importancia de la Tunara, ¿no? La Tunara, ya que vamos los otros días de ella, el otro programa. Por supuesto. Pues, pero sin embargo, como sitio antiguo del sitio de La Línea, sí lo es, ¿no? El Sabá o Zabal es muy antiguo. Por supuesto. Y habría que decir también que este sitio eran el sitio de expansión que tenían los gibraltareños, españoles, estamos hablando del Gibraltar español todavía. Entonces, ¿cómo podían los reyes en aquel tiempo incentivar a la gente para que vivieran en Gibraltar? Nos ponemos en situación, años 1600, 1500, 1600, no hay electricidad, no hay nevera, no hay hielo, no hay comodidades. ¿A quién se le ocurre vivir ahí, en Gibraltar? Entonces, manera de que vivan ahí, le tenían que dar unas regalías, le tenían que hacer unas prebendas, dárselas a los que vivían ahí. ¿Y en qué consistían estas regalías o estas prebendas? Pues aparte de quitarle impuestos sobre el vinagre, sobre el vino, sobre la sal, le daban terrenos de aprovechamiento en los espacios circundantes a Gibraltar, en lo que era el término municipal de Gibraltar, y el Zabal era uno de estos terrenos en los que habían huertas, había viñas, había alquerías, tenían ganado, sembraban cosas, y los señores que vivían en Gibraltar pues venían de vez en cuando a ver sus posesiones allí, y eso era una manera de incentivar a la gente a vivir en un sitio tan inhóspito como era Gibraltar en aquella fecha, ¿no? Entonces el Sabá juega ese papel de huerto, de sitio donde los hacendados, la gente bien de Gibraltar, los españoles que vivían ahí, pues tenían posesiones, tenían huertos, y ahí tenían incluso pues gente trabajando que vivían fijos ahí, que dejaban siempre en las posesiones, pues hacían una pequeña chocita o lo que sea, y siempre tenía alguien que vivía ahí fijo, ¿no? Por tanto, este es otro sitio muy antiguo de La Línea, aunque no tenga tanta importancia. Claro, hay una diferencia porque esta es una zona agropecuaria, ¿comprende? Que mucho antes que se perdiera Gibraltar, ya lo cultivaban los gibraltareños. Estaba al final del istmo. La parte del terreno más productiva no es la arena, porque el istmo, la mitad donde está la línea, es una arena muerta. Entonces que los cultivos empiezan a partir de ¿cómo llamamos? Donde está el cementerio o el camino de Estepona. Ahí estamos viendo una toma desde arriba, desde el higuerón, pues de Gibraltar, y toda esa zona del Zabal, de Sobrevela, toda esa zona impresionante que esas imágenes son muy recientes, son del día, como se dicen con los pescaditos. Pues ahí estamos viendo de que todavía ahí La Línea tiene una expansión enorme para engrandecerse ella, ¿no? Pero ¿qué importancia en aquella época esos huertos? Porque ahí estamos viendo ya lo que es la zona de Santa Margarita, las construcciones que se están haciendo. Pero ¿qué importancia en realidad, tú que escribiste en su día la historia de los huertos, qué importancia tenían para La Línea? Bueno, una importancia básica, porque la principal fuente de ingreso que tenía la Línea cuando se independiza, cuando se segrega, ya eran los huertos. O sea que antes que La Línea fuera independiente, ya estaba llena de huertos, que entonces los productos, claro, eran a través de San Roque. Porque con Gibraltar, los suministros de la fortaleza, el puerto y la población, eso era, por lo tanto empezaron a crecer los huertos como no, el terreno no daba por otra cosa, y es una zona militar, los huertos lo único que dejaba que funcionara, ¿no? Las industrias. Pues claro, llega un momento que hay 50 y pico de huertos. Pero los huertos del Zabal siempre se diferenciaron mucho de la otra parte que está dentro de lo que es el casco urbano, ¿no? En la llanura. Por los productos. La arena se presta para ciertos, pero no para otros. Por ejemplo, cierto tipo de cultivos, la fresa, había muchas viñas. Y los del Zabal ya existían varios siglos antes que llegara los de la planicie, que es lo que te has dicho, que es importantísimo porque es la fuente de ingresos y que se cultivaban unos productos ahí de alta calidad. Por las circunstancias, todo está enlazado con Gibraltar, queramos o no queramos, siempre estamos enlazados con Gibraltar. El abono lo hacían con... El abono era de caballería, estiércol de caballería, no era abono químico ni nada. Estamos viendo, perdona, imágenes de una agrupación escolar, ¿no? Sí. Zabal, y ahí pone locales provisionales, ¿no? La venta Castañeda, otra venta que había ahí, sí, junto a la escuela. A la escuela, y estaba la escuela ahí En la esquina del camino de Estepona, o el arroyo. Sí. Ya te hemos visto una imagen y me he quedado yo. Ahí estaba anunciado Almacenes Mérida, que era lo más
bueno, lo más relevante de aquí, ¿no? Había que ir a Mérida a comprar, ¿no? A don Andrés Mérida, tenía el comercio, bueno, tanto en Málaga, aquí en la línea y en Algeciras. Y curiosamente, pues la gente es parte de la historia de la línea, en que desaparece y bueno, viene la renovación, viene el progreso, viene, bueno, por los especuladores, pero aquello era entrañable, ¿no? Y ahí estamos viendo, pues, ¿eso qué es, Paco? Bueno, eso es lo que llama la asa de... ¿Cómo se llama este señor que lo ponemos por aquí? De Herrera. Ajá. El asa de Herrera. Ahí resulta que esta venta es Ventorrillo. Ese es el sitio más antiguo de la parte del Sabá, donde reconoce San Roque. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, Eduardo lo trae. Sí. Como eso es el único propietario de la línea que reconoce. Ajá. El único propietario de la línea que tiene terreno en el Sabá, que es la asa esa que está aquí. Antonio Herrera, sí. Antonio Herrera. En la segregación, que Eduardo trae las asas capitulares, bueno. El ventanillo, Ventorrillo y Aza de Saba, propietario Antonio Herrera, que ahora Eduardo nos lo va a explicar, cuando le piden a los vecinos dónde se quieren quedar, dónde no se quieren quedar, precisamente Antonio Herrera es como dueño, dice que se queda en la línea. Son 250 fanegas de tierra. Eso no lo puede explicar ahora Eduardo. Es curioso la construcción de eso, fíjate que se parece mucho, ese plano que hemos visto ahí, sí, se parece mucho a lo que tenemos aquí en Cuatro Vientos. En Cuatro Vientos, de eso me acuerdo yo. La antigua Posada del Toro. Sí, sí, de eso me acuerdo yo. Tiene el mismo tipo de construcción. Sí, la puerta es exactamente la misma. Y los ventanales, claro, eso tan alto. Sí, era un ventorrillo y la gente pernoctaría. Tenemos la certeza que es de 1870, ya existía. Claro, ahí la gente pernoctaría también, ¿no? Que ahí se pudo ser famoso secuestro. Y ahí estamos, ahora hablaremos, en la segunda parte hablaremos del secuestro. Haya podido ser posada también. También puede que haya sido posada. Bueno, era un sitio de hospedaje, un ventorrillo y posada. Y ahí está el 600 que por estar en el sitio, en la ruta, una ruta importante, ¿no? Sí, sí, además una ruta que ahí la gente que iba a Gibraltar o venía tanto de la costa o venía de la sierra de Ronda tenía que pasar por ahí. Mucha importancia esa venta, la venta de Saba esta o de... Pues tiene varios nombres, el Toto. Es que estaba en el camino de los arrieros con Estepona. Entonces, y hubo muchos ventorrillos que había en la sierra cuando iban los cazadores. Entonces ese es un sitio de reunión ahí, de ahí partían por los trochas esas para cazar, ¿no? Y tenías un movimiento tremendo ese ventorrillo. Había comida, había también posada. Eso es... Que no ha perdido todavía, aunque está un poco de reforma, no ha perdido. ¿Y eso se conserva todavía? En parte sí, esa foto tendrá unos 20 años por ahí, pero vamos, todavía se conserva en parte. El tipo de construcción eso fue luego de Griffith. El que se ve en las fotos antiguas de San Roque, aparecen muchas construcciones. Hay que en 1870, y ahora Eduardo nos lo va a explicar, se produce la segregación, como ya dije antes, de la línea. Pero curiosamente, después de mucho dilatar, que sí, que si no, que estos terrenos sí, que estos terrenos no, tiene que arbitrar en el asunto el alcalde de Algeciras, porque aquí nadie se ponía de acuerdo, y entonces pues más o menos le preguntan a los vecinos que si te quieres quedar en San Roque, te quieres quedar en la línea. Pero Eduardo, cuéntanos un poco eso. ¿De qué va? Sí, para ponerse de acuerdo, sí, tuvo que arbitrar el alcalde de Algeciras. Ahora haremos unos matices sobre eso. Bueno, eso dice la acta capitulares. Yo no... ¿Qué dice? No, el tema es muy largo eso. Sí, pero así más o menos, sucintamente. Hay en el libro del padre Caldera, que se llama Cuaderno de Notas, que lo que hace es sacar de las actas del ayuntamiento aquellos acuerdos que él ve interesantes y lo va poniendo cronológicamente desde el primero hasta el último que él hace, ¿no? Y hace un extracto. Pero que coge varias hojas, nos habla de una reunión que hay para ver la delimitación de los términos municipales entre San Roque y la línea. Pues había unos sitios, como siempre ha pasado cuando se delimitan los términos y tal, en las que no se llegaban a acuerdos, como hemos contado unas veces, porque se movían los sitios que se habían marcado, los mojones, para arriba, para abajo, se quitaban por la noche, en fin, la picaresca que siempre ha existido sobre esto, ¿no? Y entonces, es curioso que la línea reclama una serie de terrenos que están, los propietarios, todos son de San Roque. Quitando los dos primeros, en la relación grande esta, que ahora si queréis lo podemos poner ahí, si sale en la pantalla, quitando el Ventorrillo y Aza del Sabá y los baldíos del Sabá, que el primero es de Antonio Herrera y el segundo era del municipio, de la línea ya,
como dueños, todos los demás que están relacionados, hasta unos 20 por ahí, todos son de San Roque y aparecen apellidos que muy conocidos de aquí, ¿no? Como Gallardo, Galiardo, Cano, Herrera, Ventura, Linares, Infante. Aparecen municipios, apellidos que siguen en la población todavía, ¿no? Entonces, estos vecinos, que todos eran de San Roque, pues claro, cuando le preguntaban los que estaban haciendo el documento ese, si querían pertenecer al municipio de la línea de San Roque, pues decían a San Roque, ¿no? Claro. Y los de la línea, en estos dos primeros que había, pues decían que a la línea, ¿no? Entonces, esta es una de las actas que se firman, que las firman el alcalde primero, don José Huerta y Carrasco. Sí, es un documento de oposición a la segregación. Y aquí en San Roque aparece ya una firma de Francisco Viña. Sí. Francisco Viña, que es nuestro alcalde de Viña. Bueno, pues estas son actas que generalmente terminan sin avenencia. Es decir, que se firmaban, pero después le preguntaban a las partes si estaban de acuerdo y decían que no. Y entonces, sin avenencia. Sí. Y en un registro que hay en Madrid, raro, un registro catastral, una oficina muy grande que hay en Madrid, que yo estaba en ella, mediante para recoger planos de delimitación de los términos de San Roque y la línea, ¿no? Porque en el Ayuntamiento de San Roque se habían perdido. Y allí vi un montón de actas de estas que terminaban sin avenencia y no me la dejaban de sacar, porque decían, mire usted, es que esto no tiene ningún valor, porque como no hay avenencia, pues esto no, mire usted, si esto es para un museo, hombre, yo no voy a entablar ningún proyecto ni con la línea ni con nadie. Total, y pude convencer, para traerme algo para abajo que dejé en el ayuntamiento, pude convencerlo porque fíjate qué casualidad que el hombre muy mayor ya, que estaba al frente del negociado, había servido en el regimiento de Pavía de San Roque. Y ya por ahí digo, ya, pues ya te cogí, ya empecé ya el cigarrillo, ya empecé a hablar con él, y ya, bueno, mire usted, yo una fotocopia, y yo me lo llevo, y yo le aseguro a usted que esto va a un museo y ahí se va a quedar. Sí. Y entonces yo me traje de las últimas actas que se habían firmado. Es curioso porque de las últimas, una de ellas estaba firmada la venta a Toledo. Seguramente habían terminado el recorrido ya de campo y tal, y terminaron a la hora de comer y comieron la venta a Toledo, y allí mismo lo firman, en la venta de Toledo, y firman el acta, ¿no? Y vienen los que firmaron por San Roque y los que firmaron por la línea. Pero quitando una de ellas, las demás ninguna ha habido aveniencia, ¿no? Sí. Y esta es lo que decía antes nuestro... Y se recoge ahí los portechuelos, el arca... Ocurre una cosa, cuando... en las dos primeras aparece la palabra Sabá que decíamos antes, con la S y... Que son las que se quedan, por eso es interesante. Habla de la ASA. Sí, porque las demás ya, bueno, habla de, bueno, Santa Margarita, habla Cortillo Santa Margarita, que se queda en San Roque, el Ventorrillo de las Azas de la dehesa de Valdelovillo, todo eso se queda en San Roque, Rancho de Cortijo de los Puertos, todo. Pero lo que se queda en la línea, y por eso es interesante, dice, no, nos quedamos en la línea, son lo que ha dicho Eduardo, lo municipal, que es del huerto de Sabá, y lo de Antonio Herrera, que también tiene propiedad en el huerto de Sabá. No. Es que ocurre una cosa, nadie puede negar que el origen de los primeros habitantes de la línea son sanroqueños. Sí. Nosotros tenemos sanroqueños. Ya como cualquier barrio, por ejemplo, un campamento que ya se considera que tiene cierta entidad para poder vivir, pues intenta segregarse. Sí. A ningún ayuntamiento le conviene que se segregue un pedazo, ¿no? Porque es ingreso que pierde. Pero claro, aquí interviene una cantidad de problemas horrorosos, debido a las circunstancias de cómo nace la población de la línea, que es dentro de un término militar, con muchos problemas, mandando al gobernador por un lado, siempre considerando la línea como un foco de toda la gente que viene al amparo de Gibraltar, ¿no? Y cosas por el estilo. ¿Qué ocurre? Que claro, la línea solicita, porque el alcalde pedáneo era de San Roque también, que era el lugar de López Muñoz. Sí. Y ese vecino considera que puede vivir la línea, entonces son los que intentan desegregarse. Hay muchos inconvenientes. Ese es uno de los documentos que opone San Roque para negarse, es decir, que no hay justificación, que no hay tantos vecinos en la línea, que nada más que hay uno que se considera la línea propietario, que es Herrera. Los demás lo consideran, claro, porque así están. Claro, y por eso el término de la línea porque el término de la línea es un término del pedáneo. Es muy poco, 38.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, después en el año 61... Lo que tiene. Después, legua y media por legua de ancho, ¿no? Claro, legua y media en el año 61 se amplía ese término porque Pepe García, alcalde de San Roque, y Pedro Alfajeme llegan a otro acuerdo. No cede mucho. Hasta donde estamos hoy día. No cede mucho. Bueno, ya bien. Porque ocurre una cosa, es que es muy complicado porque tiene que intervenir la Diputación. En el colegio porque no se ponían de acuerdo, venían las comisiones, cambiaban, marcaban, luego venían, lo quitaban, los mojones. Y ya entonces obliga ya la Diputación, impone. Y dice, bueno, pues esto hay que hacerlo aquí, hay que hacerlo como sea. ¿Y cuando se termina? Nunca se terminó, pero vamos, ahí
¿Y qué papel juega aquí en el tema del pequeño pleito que en ese momento hay entre San Roque y La Línea? El alcalde de Algeciras... Es el árbitro. Que lo delega, la Diputación delega en él como... Claro, porque como no se ponen de acuerdo... Pero pues... este señor viene como delegado para la toma de posesión de la primera corporación. Este es el que hace el acto de la toma de posesión, que es el 20 de julio de 1830. Sí, pero antes arbitra... Y es el alcalde de Algeciras. Sí, pero antes hace de árbitro. Bueno, antes arbitra... que tiene en la comisión. Sí. En las comisiones, pero claro, es que también pasa una cosa. Es que hay documentos en San Roque y periódicos que atacan al alcalde de San Roque porque dice que está muy de parte de La Línea. Más que claro, es lógico que pase eso porque Algeciras está enfrentada con San Roque. No, pero ¿no? En las actas capitulares, la verdad es que el pleno del Ayuntamiento de San Roque despotrica de La Línea y más o menos dice que es una ciudad dormitorio, que no tiene empresas, que no tiene empresarios. La verdad es la verdad. Empieza el Ayuntamiento de San Roque en pleno, pues bueno, hace una serie de alegaciones que están recogidas aquí en las actas capitulares, que bueno, que por lo visto La Línea era gente de mal vivir y más o menos lo dice ahí. La gente de La Línea dice que no, que ellos tienen su identidad propia, tienen su término, su terreno. Y que tienen su forma de vivir. Como no se ponen de acuerdo es donde interviene la alcalde de Algeciras, es donde interviene ahí. Yo tengo el primer acta de la según dicen las actas capitulares. Ahí vienen personas en la comisión esta, para mediano, sí. Pero este es destacado porque fue el que hace la toma, el que preside el acto de la toma de posesión. Sí, hombre, claro, ya después. Que era el alcalde popular de Algeciras. Para que no se maten, pero... Bueno, pero luego hay una cantidad de hechos muy graciosos, porque si La Línea es lo que era responsable, el primero era el Ayuntamiento de San Roque. Sí. ¿Por qué permitía? Claro, porque el Ayuntamiento tampoco pitaba nada, porque el que pitaba era el gobernador militar, que es el que mandaba aquí. Aquí no había ni Ayuntamiento, aquí el que mandaba el comandante militar. Porque prácticamente toda La Línea era del ramo porque la prueba está, que hay ahí pidiendo informe. ¿Por qué en La Línea se están construyendo casas? Y las casas están autorizadas por el comandante general. Claro. ¿Por qué? Porque trabajan independiente. No. ¿Alguna vez decía esto lo que hay aquí? No. Te voy a explicar, vamos a ver. La Línea es del ramo de guerra prácticamente hasta el Zabal. Quiere decir que se empieza en campamento y se termina en Zabal y todo es del ramo de guerra. Lo único que había cedido a los civiles era el Club Náutico por una cédula de Alfonso XIII. Pero la gente, es un hecho, empieza... No es el Club Náutico que es moderno. Pero para las instalaciones, no es tan moderno que es de Alfonso XIII. Cedido al ayuntamiento. Bueno, pero para que haga una casa allí de recreo y se le llama Club Náutico. Y lo demás es del ramo de guerra. Que el primer náutico lo volaron los ingenieros, los zapadores. Sí, pero bueno, pero Paco, es del ramo de guerra. Lo que pasa es que es un hecho que la gente empieza a construir y el ramo de guerra, el Ministerio de la Guerra, dice, bueno, ¿yo cómo le voy a quitar a esta gente la casa? Y entonces el que llegaba, escrituraba y ya La Línea es un hecho. Pero es que lo del Club Náutico es una cosa aparte. Eso ya es un gobernador moderno el que le da permiso para que construyas ahí. Sí, pero bajo una cédula de... pero prestado, nunca de propiedad. Sí, nunca propiedad, para lo único. Quiere decir, propiedad, aquí el único que aparece como propietario es Antonio Herrera. Ahí tiene razón ellos. Lo que pasa es que es un hecho, la gente empieza a construir, el ramo de la guerra ya ve que allí no puede hacer nada. Y no, entonces... pero vamos, el Ayuntamiento de San Roque lo que alegaba, más que nada era, mostraba una inquietud porque el pueblo que pretendía hacer La Línea, el Ayuntamiento de aquel tiempo, de San Roque, no le encontraba base económica suficiente para que naciera una nueva entidad, ¿no? Claro. Decime usted, pero decía que si no hay fábrica, si no hay de esto, si no hay de esto, y contaron hasta si había panadería o taonas y si había hornos de carbón, y lo tenían todo contado y relacionado. Y con eso querían demostrar que aquello no tenía entidad suficiente para económicamente ser un municipio independiente, ¿no? Exactamente. Pero ya hemos hablado de este tema algunas veces. Otras veces. Como La Línea nace, como decía Paco, ha dicho muchas veces, de espalda a la comarca y de cara a Gibraltar, es decir, las bases económicas no eran tanto que estuvieran aquí en la comarca como que estuvieran en algún sitio que era Gibraltar. Allí sí las había, por el comercio lícito y por el ilícito, ¿no? Por el contrabando y por lo que hablamos antes de las verduras y de las cosas frescas que se podían vender allí, ¿no? Entonces, los ciudadanos de La Línea de aquel tiempo sí lo tenían claro de que ellos tenían bastante poderío económico para ser un municipio independiente y no lo hacían en función tanto del término municipal, en tanto en cuanto ellos, el pensamiento que tenían del negocio y de la prosperidad económica lo tenían enfocado hacia Gibraltar, no hacia adentro. Si no, hubieran pedido en aquel momento de la segregación mucho más terreno, porque prácticamente el terreno que pide La Línea, quitando
anécdotas de que esto se eche un poquito más para acá, para allá. Prácticamente lo que pide, se lo da. El Ayuntamiento de San Roque le da prácticamente lo que pide, que en síntesis, legua y media de largo. Algunos vecinos le piden... El terreno en aquel tiempo ni valía tanto, claro. ni soportaba tampoco industria. Es que pasa una cosa, como la línea del principio, o sea, la zona de esta línea, desde que se pierde Gibraltar, es una zona militar. Propiedad del ramo de guerra, todo. Sí. O sea, que los huertos que se forman en la línea son mientras lo cultiven. Sí, claro. Sin derecho a propiedad y pagando la contribución. Ajá. Dice siempre, si en cualquier momento el Estado tiene que abandonar el terreno sin reclamación ninguna. O sea, que es una cesión que hace. Sí, pero esto es como antiguamente, el vuelo, no el suelo, el vuelo. O sea, el ramo de la guerra lo que deja en la línea para huerto y tal es el vuelo que lo que a ras de tierra para arriba, lo que salga ahí. Claro. Si tú siembras tomate y tal, sale de ahí. Pero hacia abajo, que es la tierra, eso no es, la propiedad eso era del ramo de la guerra. Claro. Por lo tanto, siempre la población y una de las cosas que más daño hace ya tenía una dependencia. Que a través de las actas capitulas de San Roque se ve la cuestión de las viviendas. Cómo prohíben que se hagan más casas, claro, pero... incluso campamentos, porque aquí meten en el saco a tres sitios. La línea de campamento y Puente Mayorga. Ahí están pegando siempre denunciando, porque lo mismo que denuncia la unidad, denuncia Puente Mayorga, que hay gente que no debe estar ahí, campamento igual, claro, los puntos. Es que campamento. Sí, pero la limitación de construcción llega incluso hasta la margen derecha del río Guadiaro. Claro. Hasta ahí llega. Claro, sí. O llegaba, vamos. Si prohíben de construir una iglesia en Puente Mayorga, empieza con problemas, luego lo consigue. Claro, pero tú date cuenta, pero al ser como le pasa a la línea, una ciudad fronteriza, la línea no puede vender ni a extranjeros siquiera. Quiere decir, tú puedes vender en San Roque a ingleses, alemanes, quiere decir, pero cuando llega la línea es que no hay ni petición a defensa siquiera. Y entonces dice, es que no se vende porque es una ciudad fronteriza. Pasa que después... Pero claro, es que viene ya... Después entra la trampa y tal... De la formación original. Claro. Que es una cosa anormal. Eso se ha ido dulcificando. Claro. Y además los gobernadores han hecho mucho, han la vista gorda, porque había leyes que prohibían la construcción y la industria, nunca. Claro. Por ser una zona hay un decreto del 37, del año 1937, que ese era muy duro, muy restrictivo, sobre todo la venta a extranjeros y fundamentalmente a ingleses. Es del 31, es de la República, Azaña que firma. Pero después en el 37 lo vuelven a recurrecer, sí. Y ese decreto estuvimos Juan Carmona y yo, siendo Juan Carmona alcalde de la línea y yo de San Roque, andamos unos pocos despachos en Madrid para, a ver de qué manera eso se podría dulcificar un poco. Claro. Y en un primer momento sí conseguimos que de cero, que había algunos sitios de la línea era cero. Cero. Pasamos al 50%, después la cosa con el paso de algunos años más ya era el 75%, ahora no sé cómo andará. Ahora está al máximo. No, ahora ya desapareció, en el año 80 desapareció. Es que pasa una cosa, claro, es una medida que toma el gobierno español, previniendo los ingleses siempre tuvieron la pretensión de ir avanzando sobre el istmo, ¿no? El expansionismo. Por lo tanto, la única manera, resulta que una cantidad enorme de propiedades del campo de Gibraltar eran de gibraltareños y de ingleses. Claro. Terreno por ahí, patio, la mitad de los patios de la línea eran de gibraltareños. Claro. Porque era un negocio hacer patio para alojar a los trabajadores de los diques. Es un negocio. Y claro, ven que la única manera de evitar que cualquier día ocurría en España un levantamiento y expropiaran a los señores estos gibraltareños y dieran a los ingleses. No, como están dañando nuestras propiedades y nuestros ciudadanos, intervenimos y ocupan la zona, poniendo como excusa que están dañando a sus propiedades. Y para evitar eso es componer esa ley, porque es que se estaban quedando con todo. Mira, las imposiciones del ramo de la guerra o del ejército, ¿no?, en la zona donde vivimos es tan fuerte que yo recuerdo que en Soto Grande, uno de los puentes que se hace en Soto Grande, que enlaza por el final ya con el club de playa, un puente muy grande que hay, ese puente, cuando se empieza a tramitar en el ayuntamiento la construcción, los planos y tal lo echan para atrás porque el ejército, que se persona en la exposición pública, dice que el puente tiene que soportar el peso de un tren, de un tanque. De un tanque, sí. De un tanque. O sea, que lo habían hecho para que pasaran coches, para que pasaran... y el ejército todavía prevé que podía haber algún lío que soporte el peso de los tanques. Y tuvo aquello que hacerse de otra manera, reforzarse. En aquel tiempo ocurrían cosas... Estaba yo destinado a un gobierno cuando aquello... Que nadie iba a prever... sí, buenas noches. Me parece que tenemos una llamada
y la vamos a recibir porque, como ustedes saben, estamos abiertos a todo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Por un vecino, bueno, ¿lo que quiere es mi nombre o...? Sí, claro, Sí, para... Juan José Río. Ah, ¿de dónde nos llama? De la línea de la Concepción. Dino, Soy buenas noches. un seguidor por aquí del programa Ajá, semanalmente. sí. O sea, la pregunta era en el tema del Sabal. Sí. Como al principio se ha dicho que tiene una zona de esparcimiento notable, ¿no? Sí. De hecho, el único que tiene la línea. El único. Bueno, ahora lo tiene un poquito más ampliado hasta la Alcaidesa, pero era el único que tenía, sí. Exactamente. Ajá. Y el por qué ahí no se puede construir nada, o sea, incluso ni cerrar una parcela. Pues gracias por la llamada, intentaremos contestarle, pero así yo creo que es, y no sé lo que pensarán los contertulios, que es que, bueno, el ayuntamiento tiene unos planes urbanos de construcción y bueno, es el ayuntamiento, el de la línea, el que va avanzando y es el que lo tiene que hacer, ¿no? Sí, yo la idea que tengo sobre eso, ahora mismo, lo que hemos hablado antes de la prohibición que había del ejército y tal... Si quiere, perdón un momento, puede colgar y le contestamos por la televisión. Ah, no, vale, como usted vea. Vale, muchísimas gracias por llamar. Dale un saludo. Hasta luego, Juan José. Mira, Juan José, yo lo que sí podía decirlo sobre esto, ya la prohibición esta del ejército no, ya no existe eso, o en todo caso si existe es en un porcentaje muy pequeño, entonces la única posibilidad que hay del Sabal, por ejemplo, y otros terrenos de la línea, de ponerlo en marcha, primero es ordenarlo, y eso lo tiene que hacer el ayuntamiento, ordenarlo y calificarlo. Así que el ayuntamiento, cuando revisa su plan general, pues dice dónde se puede construir y qué tipo de construcción se puede hacer en cada sitio, ¿no? Pues aquí es urbano, aquí es industrial, aquí es terciario, aquí es turístico, aquí... Es el ayuntamiento el que tiene que hacer eso. Hombre, no lo hace el ayuntamiento solo, sino que eso hay un debate en el que intervienen las asociaciones de comercio, de vecinos, y todo el mundo opina, y como recogiendo todo el sentido del pueblo, de lo que quiere el pueblo, y con unos criterios técnicos, pues el ayuntamiento es el que va haciendo ese crecimiento, ¿no? Yo decía antes, porque lo he leído en algún libro editado por la Mancomunidad, al principio de la Mancomunidad, que en el Sabal había 10 hectáreas de suelo industrial, lo que no sé si era ya calificado o de reserva industrial. Pero claro, me da la impresión de que ese polígono, incipiente polígono industrial de Sabal, pues tuvo el mismo fin prácticamente, que no el de campamento, que lo adelantó un poco más, pero sí el que tuvo en Algeciras, la Menacha, el Cortijo Real, que empezaron con muchos problemas. Y bueno, del Sabal es que también. Si hablamos de por qué no se permite la construcción de edificios, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que la zona del Sabal es una reserva natural, que no podemos, hay que tener mucho cuidado con la cuestión de vivienda y las industrias, porque lo único que tenemos naturaleza es el Sabal, lo que nos queda, ¿no? Sí. Las playas, si nos vamos también a convertir en zonas habitadas, por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que van ahí, van estudiadas, si conviene o no conviene, y claro, la zona esa todavía puede rendir en la cuestión de la producción agrícola. Vamos a tener los invernaderos, ¿no? Los aclimatadores, antes era huertos abiertos, todavía aquí hay, incluso hay un plan muy interesante de la explotación agrícola del Sabal. Lo que no se puede permitir es que se convierta toda la zona del Sabal en industria o en vivienda. Hay que tener una reserva ahí, ¿no? Sí, el peligro que corren los municipios cuando se habla de un desarrollismo por sí, por desarrollar, por construir, por desarrollar, es que se convierten al final en los pueblos y los municipios en sitios pues inhóspitos y en sitios incómodos para vivir, ¿no? Entonces lo ideal es, en la revisión de un plan general de un municipio, es orientar a la población hacia un sitio que sea el más sano que tenga el municipio, en el que haya suelo suficiente para construir. La parte industrial, si la hay, que esté lo más alejada posible de donde está el asentamiento urbano, por problemas de olores, de humo, e incluso de peligro, de explosiones y de otro tipo de peligro que traen las industrias. Y luego hay que tener otro sitio de ocio y de reserva, que en este caso, por ejemplo, San Roque tiene su Pinar del Rey, ¿no? que es abierto a todos los campos altareños, pero lo tenemos aquí al lado. Y en todos los municipios tiene que haber un espacio suficiente también de zona verde o de zona de recreo, de zona que no se construya, ¿no?
Es decir, hombre, es que muchas veces, sobre todo ahora que estamos en épocas casi de pre-campaña electoral y tal, vamos a oír muchos mensajes de ese tipo, ¿no? De partidos y de gente que se presentan a las elecciones y que el señuelo que le enseña a los ciudadanos es que van a hacer y que van a construir y que van... A ver, usted, se va a construir lo que se tenga que construir, pero vamos a hacerlo con sentido y dándole a cada uso su sitio, ¿no? No es mezclar la industria con el turismo con la vivienda, porque entonces se convierte aquello en un batiburrillo en la que nadie está incómodo porque tiene ruido, porque no tiene aparcamiento, porque malos olores, porque humo. Como hay sitios suficientes, lo ideal es ir dejando en el suelo del municipio sitio para todo, ¿no? Pero el suelo municipal, y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con él. No podemos hipotecarlo antes de tiempo y luego saturarlo y quedarnos sin ningún espacio de abierto o natural. La línea, pues, en mi opinión, la línea de la Concepción, que yo ando mucho, la he pateado mucho, creo que la conozco, aunque no conozca a lo mejor nombres de calles concretos, pero yo sé meterme y andar por todos los sitios. Si la línea hiciera, en San Roque se podía hacer también, ¿no? Pero la línea, porque es más plana y es más grande, como pueblo, ¿no? Estoy hablando de lo que es el núcleo. Si la línea se hiciera un plan de restauración de casas antiguas que están derruidas y solares, ¿qué iba a posibilitar eso? Pues iba a posibilitar que no habría necesidad de que tuviera que seguir construyendo en los extrarradios, sino que al revés, la gente empezarían a vivir en el centro, porque el centro es lo que se está quedando ruinoso. En San Roque está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú reubicas a las personas y las metes de nuevo a vivir en el centro cobra vida, cobra actividad, los comercios cobran actividad también, pero es que además al ayuntamiento le interesa, porque en la medida que un pueblo se empieza a desarrollar por los extrarradios, los servicios municipales son más caros. Te cuesta más dinero la recogida de basura, te cuesta más dinero la limpieza viaria, te cuesta más dinero la iluminación, porque tiene que poner más farolas. Es decir, que también es un ahorro económico para un municipio el ir rehabilitando aquello que se le está quedando viejo dentro de su ciudad, rehabilitándola para que darle el uso que siempre ha tenido, que es el urbano, ¿no? Y en este caso, entonces, haciendo eso, pues no hace falta irse a construir más. Perdón, vamos ya. De hecho, lo que dice Eduardo se está haciendo. La calle San José, en los patios viejos, pues se están levantando edificios altos. Espero que a Juan José de la línea le hayamos contestado y, como hemos dicho, pues bueno, pues el ayuntamiento, por medio de las asociaciones, de los vecinos, de enterarse un poco, es el que tiene la última palabra. Nosotros nos vamos a ir un momentito nada más a publicidad y no perderos después, porque vamos a hablar que en 1870 hubo un secuestro en la Venta Salvador, ahí en el Zabal, y seguiremos hablando de eso, pero un momentito nada más.
para intentar mejorarlo en solo una hora. En Multiópticas pensamos que solo hay una forma de hacer las cosas. Hacerlas bien. Quizás eso nos ha llevado a ser los número 1 en servicios ópticos. Multiópticas. Más allá de la mirada. Hace 14 años el Ramapithecus dio paso a un Australopithecus. Este al Homo erectus. Le siguió el Homo sapiens. Y por fin apareció el hombre moderno. Pero en el siglo XX algo insólito sucedió. Llegó la bombona de butano. Cepsa presenta la nueva botella de butano. Pesa la mitad. Cepsa, la evolución. El próximo concierto de Backstreet Boys se celebrará en tu casa. A Night Out with the Backstreet Boys. Un concierto inolvidable grabado en un vídeo y un CD excepcionales. Y con una réplica del pase VIP del concierto. Todo en una caja de lujo. Lo que en un principio parecía imposible, resultó posible. Con muchos hombres colaborando en un mismo proyecto. Por eso en Proyecto Hombre queremos ayudarte a conseguir algo que sí es posible. Salir de la droga para siempre y conseguir una integración social definitiva. Porque entre el hombre y sus deseos hay un gran proyecto. Proyecto Hombre, con ganas por la vida, ganas a la droga. Vehículos de recogida. Más de 800 contenedores de residuos sólidos urbanos. Vehículos para limpieza viaria. Más de 80 personas a su servicio. Papeleras públicas. Ayuntamiento de La Línea y Cespa. La línea entre todos, más limpia que nunca. Pues seguimos con ustedes. Ya nos queda menos tiempo de programa. Hemos estado y seguimos hablando del Zabal con Eduardo López y con Paco Tornay. El Zabal es... Hablábamos aquí, mientras que ustedes han estado viendo los consejos publicitarios, de que, bueno, que es difícil muchas veces ponerse en el lugar del que gobierna, ¿no?, para que sea equitativo para todo el mundo, para que se deba de construir lo que se debe de construir, restaurar lo que se debe restaurar, y que, bueno, que después llega un político y dice, bueno, por hago todo caza, y otros dirán, bueno, ¿y los jardines dónde están? ¿Y dónde está la zona de expansión? ¿Y dónde está la zona urbana? O llega otro y dice, pues lo hago todo urbano, ¿no? Que eso es delicado y que bueno, en última instancia son los que gobiernan el ayuntamiento junto con el pueblo, que son los que le dan los votos, los que tienen la última opción, porque para eso lo ponen en los programas. Pero antes del descansito este que hemos tenido, hablábamos que íbamos a hablar de un secuestro en la Venta Salvador, en el Zabal. Paco, en 1870 ya había secuestradores, ¿no? Desde tanto, los secuestradores han existido siempre. Y precisamente la zona del Zabal ha habido ahí hasta el paso de los liberales. Aquí hay un caso también. Sí, de Torrijos, ¿no? Sí, los de Torrijos. Este era Manzanares. Manzanares. Que estuvo concentrado con tropas liberales. Entró por aquí los Sanroques. Y se hizo un campamento ahí provisional. Luego lo cogieron, lo mataron, vamos. Con Torrijos. Bueno, pasa una cosa, que por cierto, que una calle, en San Roque, perdona, era la calle Herrería, que estaba dedicada precisamente a los liberales, y desapareció la calle, el nombre, y le pusieron la calle Ascanio, porque era el primero de la lista de los liberales que mataron en campamento y en San Roque,
Y después, bueno, pues se llama otra vez calle Herrería. Pero cuéntame lo del secuestro que me traes Bueno, intrigado. esto ocurre en el 21 de mayo de 1870. Todavía no estaba constituido, ¿no?, La línea como municipio. el ayuntamiento. Estaba ya en marcha la cuestión de la segregación. Y estos eran los señores Bonet, que te acostumbraban a venir a caballo, a dar un paseo por los terrenos de aquí, y entonces al llegar a esa zona pues, los secuestraron unos bandoleros que había ahí y lo metieron incluso en la carbonera de la venta. Ajá. Entonces la venta del toto, la venta la venta de sayas, que también se puede confundir con saba, pues esas palabras bastante general aquí. Ajá. Y bueno, yo tengo un trabajo traducido de un libro inglés al español, donde viene muy declarado esto, que se refiere que los señores Bonet, una tarde, pues dando un paseo por la cercanía del arroyo denominado de Estepona, que es donde está precisamente la venta, en el Sabá, para enfilar el camino de Sierra Carbonera. Fueron sorprendidos por 5 individuos que ordenaron bajo la amenaza de sus armas desmontar sus cabalgaduras y se dieran como prisioneros, comunicándoles que solo serían liberados mediante el rescate de 27.000 duros. Que ya era dinero entonces. 27.000 duros era... Previamente los bandidos encerraron a sus víctimas en la carbonera del Ventorrillo, que se supone el llamado Venta del Toto, donde pasaron la noche y al amanecer del siguiente día se lo llevaron a cautivos los desconocidos. Percatados los propietarios del Ventorrillo que los bandoleros se habían marchado, corrieron rápidamente a la población para dar cuenta del secuestro. Entonces, inmediatamente, el abogado Triay, sí, Rick Triay, de inmediato se hizo cargo del asunto. Perdona, ya los Triay en 1870 estaban trabajando como abogados, que tiene... Los Triay. Quien se puso en contacto con embajadores británicos en Madrid, así como con las autoridades militares y civiles de la vecindad. Sin embargo, pasaron los días sin que se supiera nada de la suerte que habían corrido los secuestrados. Por fin, el día 4 de junio de dicho año, el señor Bonet, tío, llegaba a Gibraltar procedente de Cádiz, enviado por los bandidos, o sea que ponen en libertad primero al tío, con esto que si no, para que vaya por las perras. El dinero que no, al sobrino se lo den allí. Entonces, el rescate era 27.000 duros, que exigirían por su sobrino que había quedado como rey. Enterado el gobernador británico de Gibraltar dio órdenes para que dicha cantidad fuera adelantada por la tesorería colonial y que fuera conducida a Cádiz, en un buque de su majestad británica, el Tríncul, a bordo del cual viajaban también los señores Bonet, Recaño, que este fue un señor que vivió mucho tiempo en la línea, tenía hasta una calle, un trozo de la calle San Pablo se llamaba Recaño, calle Recaño, Montegrifo, sí, Berece y Bruzón, vecinos de Gibraltar y la línea. Desembarcado, o sea que interviene gente de la línea de aquí, y dame lo que era la línea entonces. No, la línea no, porque precisamente estamos en la fecha de la segregación. Tendría ya su entidad. Desembarcado en Cádiz. Bueno, estos señores se reunieron en la fonda Los Tres Reyes y los señores Recaño, Bruzón, Montegrifo en la fonda de París. Puesto en contacto el señor Bonet con los bandidos, acordaron que el rescate fuera pagado en la fonda de Los Tres Reyes, donde 4 de los bandoleros recibieron su parte y los otros 3, bien cargados, partieron de inmediato que tomaron el tren para Jerez. Una vez que llegaban donde tenían escondido al joven Bonet, cerca de Jerez, y contaron el dinero, cuya suma era correcta, pusieron en libertad al secuestrado, que vendándole los ojos lo condujeron a Jerez para que tomara un tren para el puerto de Santa María, de donde aquel mismo día emprendieron viaje con regreso a Gibraltar, a bordo del mismo barco, del Trinco, a cuyos puertos atracaron al amanecer del día 8 de junio. El joven Bonet llegó sano y salvo, tras pagar rescate de 27.000 duros. Sin embargo, las autoridades españolas no cejaron en su empeño en detener a los bandidos. Y en aquel mismo día, una pareja de la Guardia Civil sorprendió cerca de Sevilla a 4 de los bandidos y al resistirse a la Benemérita fueron muertos 3 de ellos y otro logró escapar. En el enfrentamiento murió un guardia civil y al enterarse los señores Bonet de Gibraltar de lo sucedido, entregaron al cónsul español en Gibraltar la suma de 500 duros como donativo a la familia del guardia civil muerto. O sea que aquí ocurre una cosa muy curiosa. Poco más tarde
Se supo que cuando el embajador inglés en Madrid comunicó al gobierno español el secuestro del súbdito británico, señor Bonet, en el término de la línea, así como del dinero del rescate pedido por los bandidos, los señores Sagasta, Prim y Rivero anunciaron que pese a la fuerte suma el gobierno pagaría dicha cantidad a los familiares de Bonet, si ya no lo habían hecho, y que harían los mayores esfuerzos para capturar y castigar a los bandidos, y en efecto el gobierno español cumplió la palabra, porque detuvo a los bandoleros. Claro, muere un guardia civil. Esto es una traducción del inglés. Sí. Y digo yo que si alguien se atrevía a secuestrar y esta zona, y habla de 27.000 duros, que son 135.000 pesetas, más el donativo que dio, que son 500 duros, que son 2.500 pesetas. Estos Bonel tendrían que tener perra, porque si el tío rápidamente fue a Cádiz, es decir, pero la gente sabía que el trasiego de dinero, que aquí en la línea había movimiento de dinero. bueno, es que Pero ese dinero lo adelantó en la colonia, el gobierno colonial, adelanta el dinero. Sí, ya, pero posiblemente tuvieran bien. Bueno, pero tenía capacidad de gestión para sacar. El dinero lo rescatan. Es que 335.000 pesetas de aquella época. Parte del dinero, no, y matan a los bandidos, los mataron a casi todos, muere un guardia civil. Pero en aquel tiempo imagino que sería en bolsa, porque sería en metálico. Sería, ¿cómo se llama esto? En peseta ya existía la peseta, ¿no? O en ducado, sí, o en, ¿cómo se llama esto? En ducado, que era la moneda antes de la peseta. No, pero ahí estaría la peseta. Ya estaba la peseta. El 79. La peseta ya está ahí. En el 79. Ya está la peseta La ahí. peseta de la cuña en el 69. Y en el 70 ocurre esto. Sí. Y claro, el dinero circulaba, y más Gibraltar con las industrias que tenía de tabaco y todo eso. Claro. Por eso venía de un pasero. Pero eso suponía varios millones de pesetas al cambio de hoy día. Pues claro. De esa fecha ahora, claro, eso eran varios millones. Bueno, y como estas cosas ocurrieron más en la... ¿Sabes que incluso hasta el Ayuntamiento de la Línea pagó? Aparecieron los bandoleros en el Guadalquitón. Y movilizaron gente en la línea, pagaba para que echara para ellos a los bandidos. Incluso estuvo también José María el Tempranillo, ¿no? Sí, eso estuvo por aquí. Este estuvo por la zona de San Roque. Y hizo un secuestro aquí, en San Roque. También. Bueno, pues siguiendo con el Zabal, hablábamos de la importancia del Zabal y decíamos que todavía produce el Zabal, que todavía hay huerta, que está reservado, decías tú, como zona rural. Además, ha habido unas obras ahí para que ya el Zabal pues no tenga esas inundaciones cuando las huertas se perdía la cosecha, que decían, han hecho unos canales que van prácticamente al mar y que desaguan toda la zona de cultivo, la desaguan de agua. Pero yo estuve hace poco en el Zabal, hay una venta que le llaman la venta a la rana, me parece que es, y me llamó la atención, si se llama la venta a la rana era por la cantidad de agua, y ahí estamos viendo imágenes del Zabal inundado. Claro. Temporal. Es que a partir del canal de cintura, que fue una buena cosa que se hizo para evitar la inundación no solamente de la zona de Zabal, sino de la línea también, pues se desbordaba el agua que viene de la sierra, que es lo que ocurre ahí. Claro. Y claro, luego se ha hecho esos canales y esos pasos. Se han hecho un saneamiento muy importante, por motivo de la Santa Margarita se tiene que llevar allí la conducción del alcantarillado. Y me llamó la atención eso, ha mejorado mucho. Que esa venta que está allí en el Zabal, que se llama Venta a la Rana, digo, pues le pondré ese nombre porque aquí el agua tenía que ser horrorosa. Esos son los desagües naturales de Sierra Carbonera. Claro. A la vez carretera y vivienda, pues ya las faldas vienen por ahí. Sí. Por eso sí, los canales de cintura tuvo esa misión, por lo menos de que no llegara el agua hasta allá. Y la parte del Burgo también beneficia mucho el saneamiento que se ha hecho por ahí, la tunada también se ha hecho muchas cosas. Pero llamábate, Juan José, si se puede construir o no se puede hacer, o poner una valla si alguien tiene animales y tal. Pero hay mucha gente que ha construido ahí y las huertas han desaparecido en un porcentaje importante. Es que hay, en estos sitios así como el Zabal y otros sitios más. O aquí en San Roque, el Albarracín, ¿no? Hay una pequeña trampa legal que es la unidad mínima de cultivo, ¿no? Es decir, cuando tú te vas a una casa en un sitio que no está calificado por el ayuntamiento, por el municipio, como urbano, pero si tú demuestras y te acoges a una serie de requisitos de que la parcela donde tú haces la vivienda tiene los metros suficientes o las hectáreas suficientes para, una vez que esté aquello productivo y tal, dar de comer a una familia y tal, entonces consideran que la vivienda que haces allí pues forma parte de la misma inversión, ¿no? O del mismo trabajo que está haciendo la parcela esa. Y eso lo hacen en los municipios
con una cosa que llama unidad mínima de cultivo, que depende si es secano, si es regadío. Si es regadío es menos metros, si es secano hay aquí unos datos de 1969. Dice, se estableció en el Zaba un centro de agricultura experimental creado por la Diputación para introducir nuevos cultivos. Bueno, aquí llegó un momento que se estableció una especie de cooperativa de flores, ¿no?, que estuvieron exportando incluso a Inglaterra. Sí. Y tanto las hortalizas eso empezó muy bien, como las flores eran enviadas a cooperativas Hortizaba y Gibralflor, que se encargaban de poner los productos en la venta. Bueno, pues llegó un momento que a base de aclimatadores, pues claro, no se podía mantener esta densidad de huertos porque había cambiado ya la economía, ya no había los problemas de la industria, ¿no?, porque levantaron la zona fiscal, que es lo que prohibía construir industria. O sea, tú tires por donde tires, lo que sea de la línea, ¿no?, el responsable directo es el Estado. Primero por ser una zona de guerra y fiscal. Sí. No, se prohibía construir industria a menos de 7 kilómetros de la verga. Por lo tanto, hasta que no viene el plan de desarrollo que se levanta eso, la línea empieza ya a buscar otras rutas, no depende completamente de Gibraltar. ¿Y qué ocurre? Que se encuentra con un problema ahí de años y todavía se está pagando la resaca, todavía la estamos pagando. Pero claro, hay un cambio tremendo. Hoy la línea, sea como sea, es considerada por el Estado. Estamos viendo, perdona... Y procura ayudarle. Antes no. Antes estaba abandonada completamente. Paco, hoy estamos viendo los invernaderos que, bueno, la riada vino muy cerca, claro, son una imagen de archivo de eso que tomamos. Pero tampoco se ha hecho mucho por fomentar o por ayudar a esas zonas. Este tipo de agricultura, que dicen agricultura de primor, le dicen a la flor cortada, a la flor esta, ¿eso cómo está ahora mismo? Bueno, eso estuvo funcionando bien, pero parece que hay problemas, porque es una cooperativa y las cooperativas, como no estén bien, siempre termina por... Sí, termina por... Pero que todavía hay sitios que se produce hortalizas en el Zaba, pero es poco los huertos abiertos que hay. Y antes había por lo menos 3 o 4 viñas. Pues tengo una lista aquí enorme de huertos de Zaba, con unos nombres curiosos. Venga. Son aquí, por ejemplo, había una huerta de potaje: Bernard, Villalta, Domingo, La Serrana, Ambrosio, Herrera el que entra ahí a Entromodar, El Sordo, Zambrana, Las Palmas, Carrera, Gordillo, Moreno, Durán, Marina, Pavero, La Retama, Callejona, Chavico, La Rubia, La Campana, La Huerta, el Guardia, Miguel Perea, El Nono, Ordóñez, El Toto y otros, así como las viñas de Clemente, Avance, Mesa, Bernal, Quiñones y Cubillo. Cerca de 5 viñas había. 5 viñas. Pues estuvieron produciendo hasta hace un es curioso cómo este producto estrella, como he dicho yo algunas veces, de la viña, la vid, en nuestra comarca, cómo desapareció y no ha vuelto. O sea, nadie ha dicho, bueno, como este terreno vale para eso, en mi terreno voy a intentarlo de nuevo, la aventura de la vid, ¿no? Y no se ha intentado más. No sé, la verdad hay fenómenos que no se explica si es falta de iniciativa o medio o muchos problemas, pero la cuestión es que la arena del terreno de la línea, mayormente de la parte del Zaba, no la parte alta, que ya es otra tierra, pues ha sido muy buena para las fresas y la uva. Las fresas, ¿no? Las fresas, aquí se creaba el fresón, que era magnífico, de alta calidad. Primero porque la arena cultivada con estiércol y regada, como se regábamos aquí, y muy bien cuidada, pues da un buen producto. A mí me está dando pena, he visto imágenes de las lechugas hechas polvo por el agua y ahí están las habichuelas verdes. Ahí tenemos el canal. Que están aquí en invernadero. Estamos hablando del canal. Y bueno, pues las pobres están también, pues estarían en su esplendor y cuando llega una riada hecha, el que está cultivando, pues el pobre tiene que estar desesperado.